Bien, nuestra clase correspondiente al día de hoy, 13 de febrero, está directamente basado en lo que es la descomposición de un número en sus factores primos. La semana anterior dijimos que un número primo es el que solo tiene dos divisores, el y la unidad. La descomposición de un número en sus factores primos es una expresión como el producto de sus factores primos. Para obtenerlo se divide el número entre el menor divisor primo posible. El cociente que se obtiene se vuelve a dividir entre el menor divisor como posible, hasta que el último sea o hasta que el último cociente sea 1. Este procedimiento también se conoce como factorización completa del número. Significa entonces que yo ahora voy a descomponer un número por el producto de sus factores, donde básicamente el resultado pues va a ser el producto de determinados factores iguales, ¿sí? Vamos con unos ejemplos entonces, ¿sí? Ejemplos, factorice el número. Cuando hablamos de factorización, significa entonces que yo debo descomponer el número. Y básicamente esto lo vamos a hacer con la siguiente magnitud. Descompongamos entonces el número 36, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar con un ejemplo sencillito. Para factorizar el número 36, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir, escribo 36 y a la par de él coloco una línea vertical, ¿sí? Y esa línea vertical nos va a dar el entendimiento de que voy a ir quitando factores comunes. Ahí está, miren, coloco una línea vertical a la par de esta magnitud. Ahora bien, al número 36 yo le voy a empezar a quitar mitades, terceras, quintas, séptimas, en fin, todo lo que se relaciona directamente con lo que es el número primo. Bien, comencemos entonces. Para el caso de 36, criterio de divisibilidad. Como termina en número par, quiere decir que tiene mitad, ¿sí? Entonces, la mitad de 36 es 18. Ahí está, miren. Escribo entonces el número 18. Para el caso siguiente, nuevamente 18 vuelve a tener mitad. Y la mitad de 18 es 9. Ahora, para el caso de 9, es un número impar, no tiene mitad, pero tiene tercera. O sea, empiezo desde el cociente o del divisor más pequeño y así voy avanzando hasta el mayor, ¿sí? Para el caso de 9, este tiene tercera, que es 3, ¿sí? Y para el caso de 3, este tiene tercera nuevamente, no tiene mitad, pero sí tiene tercera, ¿sí? Y la tercera de 3 es 1. Y básicamente ese es el significado del concepto anterior. Significa entonces que el número yo debo de descomponerlo determinado número de veces hasta llegar a la unidad. Significa entonces que para el número 36 su descomposición es la siguiente, ¿sí? Miren, estoy multiplicando 2 por 2, ¿sí? Por 3 y por 3. Ahí está. Y básicamente entonces el número 36 se descompone de esta forma, ¿sí? Y esos son los productos indicados de dicha magnitud. Para nuestro ejemplo número 2, lo que vamos a descomponer es el número 294. Miren, una cantidad que directamente pues es un poquito amplia a comparación del número anterior. A veces sentimos que los números son complejos porque el criterio de divisibilidad lo vemos un poco complejo, ¿sí? En el caso de él voy a descomponer 294. Coloco entonces la línea vertical a la par de él y comienzo a quitar mitades. Criterio de divisibilidad, ¿verdad? Ya se recuerdan, cuando el número termina en número par, entonces tiene mitad, ¿sí? La mitad de 294 se convertiría en 147, ¿sí? Y aquí el criterio de divisibilidad es la siguiente, miren, 147, bueno, termina en número impar, quiere decir que no tiene mitad, tendrá tercera o quinta o incluso séptima parte. Esta no tiene mitad. Lo que tiene 147 es tercera parte. Y la tercera parte de 147 vendría siendo entonces a 49. ¿Ven? Ahora bien, para el caso de 49 termina en número impar, ¿sí? En este caso, 49 pues no tiene mitad de forma exacta, no tiene tercera, pero tiene quinta, no lo tiene tampoco, perdón. Lo que tiene ese número es séptima, ¿sí? Ahí está.
La séptima entonces de ese número vendría siendo a 7, ¿sí? De manera que nuevamente 7 vuelve a tener séptima y es 1. Significa entonces que 294 se descompone así, ¿sí? Se descompone entonces como el producto de, acostúmbrense a escribir primero, bueno, se acostumbra a empezar de abajo hacia arriba. Bueno, que de hecho esto no importa cómo usted empiece a escribir el número. Pero para poder multiplicar, se acostumbra a empezar de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces significa que este número se descompone así, 7 por 3, ¿sí? Y por 2, ahí está, miren, por 2. Y básicamente esta es la descomposición del número 294. Una vez que hemos, pues, básicamente analizado y estudiado, pues, la descomposición de números por sus factores primos, ¿sí? Porque estos son números primos como tal. Esto nos va a servir en este otro fundamento, ¿sí? Lo que es el máximo común divisor. Este es nuestro siguiente contenido, ¿sí? Máximo común divisor. Lo anterior nos lleva precisamente a esto, ¿sí? Para poder analizarlo, pues aquí hay un pequeño concepto que lo vamos a analizar y luego pues vamos a dar los ejemplos. El máximo común divisor, por las siglas entonces, el famoso MCD, ¿sí? Ojo, aquí dice, es el mayor de los divisores en común, ¿sí? Por eso es el significado de esa forma, máximo, mayor, ¿sí? Divisores, pues los criterios de divisibilidad y común que tienen algo parecido, o sea que es el mayor de los divisores comunes entre dos o más números. Para calcular el MCD de varios números se descomponen simultáneamente en sus factores primos. Es decir, que yo necesito ahora aplicar el concepto anterior, necesito ahora descomponer precisamente los números por sus factores primos hasta que no tenga un divisor primo en común. Y aquí van a ver la diferencia entre el MCM y el MCD. El MCM es la que vamos a analizar luego de trabajar un momento con lo anterior. Cuando los números solo tienen la unidad como divisor, entonces los números reciben el nombre de primos relativos. Lo que nos da a entender entonces este concepto es que yo voy a ir descomponiendo cada una de las magnitudes hasta llevarlos a sus factores primos donde básicamente ya no pueden seguirse descomponiendo. Es decir, que si de los dos o más números que yo esté analizando, cuando ya no haya un divisor común que divida exactamente a los tres, se detiene la operación. ¿Sí? Bueno, vamos con unos ejemplos, ¿sí? Ejemplos. Entonces vamos a decir acá, hay el MCD de los siguientes números. Bueno, para esto entonces me van a presentar lo siguiente. Sí, tenemos entonces por este lado, voy a tener el número 48, ¿sí? También voy a obtener el número 36 y también obtengo el número 60. Miren, me están pidiendo que yo quite el MCD de estos números, el máximo común de los divisores. Aquí se procede de una forma en particular muy similar al caso anterior, ¿sí? Vamos a tomar entonces para tal circunstancia el número 48, ahí lo tengo, ¿sí? También vamos a tomar el número 36, de igual forma el número 60, ¿sí? Y lo que voy a hacer entonces es traer una línea vertical a la par de esos números. Ahí está. En el paso siguiente, ahora voy a empezar a quitar mitades, terceras, quintas, séptimas, todo con relación a los números primos, pero el divisor que yo vaya a elegir debe dividir exactamente a los tres. Si hay un divisor que solo divide a 2 o a 1 del grupo de números que tenga, entonces no puedo aplicar ese criterio de divisibilidad. En este caso, observen, 48 tiene mitad porque termina en número par, por supuesto, ¿verdad? Siempre guíense ahí de los números de los criterios de divisibilidad, de acuerdo a lo que trabajamos la semana anterior. Para el caso de 36 también tiene mitad y 60 también tiene mitad porque termina en 0.
Todo número que termine en dígito 0 o número par, pues desde luego que van a tener mitades. Significa entonces que el divisor aquí común es 2. Entonces quitemos mitad. La mitad de 48 le va a dar lo que es 24. Ahí está, miren. La mitad de 36 le va a dar lo que es 18. Anotemos precisamente esa magnitud, 18. La mitad de 60 es 30. ¿Sí? Ahí está. Hemos estado o iniciamos quitando mitades para ambos números. ¿Sí? Ahora bien, de ese otro conjunto que nos resultó, nuevamente puedo observar que también puedo quitar mitad, ¿sí? Bien, nuevamente los tres números que me acaban de quedar también tienen mitades, terminan en números pares o precisamente el número 0. Significa entonces que estos tres números también tienen mitad. Los tres se cumplen para el caso de la mitad. La mitad de 24 es 12, ¿sí? La mitad de 18 es 9 y la mitad de 30 es 15. Ahí está, miren. Ahí lo tenemos. En el paso siguiente, analicemos ahora la situación. ¿Qué situación yo tengo por acá? Bien, si yo elijo la mitad, resulta que la mitad solo lo tiene 12. 9 no lo tiene de forma exacta, tampoco 15 lo tiene de forma exacta. Significa entonces que el divisor 2 no la puedo utilizar porque el MCD trabaja el divisor común para todos. No puedo quitar entonces mitad, ¿sí? Me paso al siguiente número primo, que es el número 3. Ahora bien, para el caso de 12, sí tiene tercera. 12 dividido entre 3 nos da a 4, ¿sí? Ahora, para el caso de 9. 9 dividido entre 3 o la tercera de 9 es 3. Y la tercera de 15 nos da entonces a 5. ¿Ven? Significa entonces que el término común, pues sí es divisible entre los tres. Ahora bien, analicemos la nueva situación. Si yo elijo mitad, solo lo tiene 4, ¿sí? 3 no lo tiene, 5 tampoco, ¿sí? Quiere decir que divisor para mitad no va a ser válido acá. ¿Qué pasa si yo elijo tercera? La tercera solo lo va a tener 3, no 4 de forma exacta, no 5 de forma exacta. Significa entonces que tampoco puedo utilizar tercera. ¿Qué pasa con la quinta? ¿Qué pasa si quito quinta? Aquí solo se cumple para 5, no para 3, mucho menos para 4. ¿Sí? Entonces ya no hay un divisor común entre los tres que siga dividiendo precisamente a estas magnitudes. Quiere decir que la división se detiene ahí. Entonces, el MCD de estos factores es el producto de los factores primos que he encontrado aquí. Miren, 3 por 2 y por 2. Significa entonces que para hallar el MCD, significa entonces que el MCD de estos números vendría siendo entonces a lo siguiente, ¿sí? Vamos a multiplicar precisamente 2, que es el primer factor que encontré, luego nuevamente 2 y por último el factor 3. Bien, si yo multiplico entonces me daría 12. 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Significa entonces que el MCD de 48, 36 y 60 vendría siendo entonces a 12. ¿Sí? Con lo cual entonces la puedo escribir así, miren. Siempre con relación a lo anterior, lo puedo dar como una notación de conjuntos, ¿sí? Lo cual entonces la podría determinar de esta manera. Miren, el MCD, ¿sí? Lo puedo escribir así, el MCD de 48, ¿sí? De 36, perdón, y de 60 es igual a 12. Y así daría entonces mi respuesta. Bueno, en nuestro siguiente ejemplo, esto tiene que ver con algunas cantidades que son un poquito más complejas, un poquito más complicaditas, ¿sí? Bien, vamos a hallar el MCD, pero de los números 234, 390 y 546. Ahí está, miren. Son magnitudes que por la forma que tienen están un poco complejas de trabajarlo. En el sentido de que usted va a tener que ir quitando perfectamente mitades, terceras y quintas de acuerdo a lo que tiene el número. Muy bien. Tomo entonces el número 234
390, ¿sí? Y 546. Y coloco precisamente una barra vertical a la par de estos números. Miren, ahí está. Bien, ahora comencemos a quitar mitades, terceras, de acuerdo a lo que tiene el número. Criterio de divisibilidad, ¿sí? Los números, los tres números terminan en dígito par y termina en 0. Significa entonces que los tres números tienen mitad, ¿sí? Entonces quito la mitad. La mitad de 234 me va a dar lo que es 117, ¿sí? Mitad. Solamente divídelo entre 2. La mitad de 390 le va a dar lo que es 195. Trate de irlo haciendo de forma mental. Trate de ir separando las magnitudes. Por ejemplo, acá 390 puede separarlo como 300, ¿verdad? Más 90, ¿sí? Aplique algunas operaciones, algunas estrategias. La mitad de 90 es 45, la mitad de 300 es 150, entonces 150 más 45 le daría 195. Criterios como esos puede ir aplicando precisamente en ese tipo de situaciones, algunas estrategias. Para el caso de la mitad de 546 le daría entonces 273, ¿sí? Bien, ahora, para el caso de 117, 195, perdón, y 273, terminan en dígitos impar, ¿sí? Significa entonces que no tiene mitad, tengo que, bueno, calcular si tiene tercera. Y efectivamente, aquí tiene tercera parte. La tercera parte de 117 es 39. Usted lo va corroborando después, ¿verdad? La tercera de 195 es 65, ¿sí? La tercera de 273 es 91. Bien, ahí está. Ahora, para el caso de 39, 65 y 91 también terminan en dígitos impar. Significa entonces que podríamos ir analizando lo siguiente, ¿verdad? No tiene mitad, tiene tercera. La tercera de 39 es 13, ¿sí? La tercera de 65 bueno, dividirlo precisamente entre esa magnitud, resulta que no tiene una división exacta entre 3. ¿Sí? 91 tampoco, ¿sí? Quiere decir que aquí 3 no es la opción. Si yo quito entonces lo que es quinta, tampoco. Quinta solo lo va a tener 65, no 39 ni 91, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente número primo? Sería el número 7, ¿sí? Séptima de 39, ¿sí? Ninguno de los tres se dividen entre séptima de forma exacta. Pruebo con nuestro número, la siguiente magnitud, el siguiente número primo, pues sería el número 11. Veo que tampoco se dividen entre 11 y estos coinciden en el número 13. Se pueden dividir entre 13. La tercera de 39 es 3. La tercera de 65 es 5. La trigésima, ¿verdad? ¿Sí? O la decimotercera parte de 65 es 5. Y la decimotercera parte de 91 es 7. Y si usted se puede dar cuenta, tercera pues no tiene mitad, solo tiene tercera, pero 5 no lo tiene, tampoco 7. Séptima solo tiene séptima, por supuesto, 5 no, tampoco el 3. Quinta solo 5, ni 3 ni 7. Significa entonces que la operación se detiene ahí. Entonces el MCD de estos factores consiste entonces en el producto precisamente de esos factores. 2 por 3 y por 13. De manera entonces que el MCD es precisamente, si yo aplico el producto de esos factores, me daría entonces 2 por 3, 6. Y 6 por 3 me daría entonces lo que es 78. 6 por 3 es, perdón. Me daría aquí entonces 78. Significa entonces que el MCD de los números 234, 390, ¿sí? Y 546 es 78. Así se calcularía precisamente dicha magnitud. Bueno, en contraparte entonces con lo anterior, vamos a trabajar ahora lo que es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el menor de todos los múltiplos comunes de dos o más números, ¿sí? Es el menor de todos los múltiplos.
hasta su misma escritura, miren, de la abreviación lo tiene ahí, MCM, aparece en minúscula. Aquí dice, para calcular el MCM de varios números se descomponen simultáneamente en factores primos, hasta que los cocientes sean unos. Si alguno de los números no es divisible entre el factor dado, se baja y se continúa hasta encontrar el factor primo que lo divida. Entonces, la diferencia entre el MCM y el MCD es que en el MCM no importa si la magnitud tenga tercera o quinta y alguna otra magnitud no, significa que solo la bajo y voy a seguir descomponiendo hasta llegar precisamente a la descomposición a uno de cada factor, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos con algunos ejemplos, ¿sí? Ejemplos. Vamos entonces a decir hallar o halle el MCM de los números. A continuación tengo el número 12, tengo el número 15 y tengo el número 21. Ahí está. Veamos entonces básicamente cómo se procede, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar algo muy similar con el caso anterior. Significa entonces que yo tomo el numeral 12, voy a también obtener el numeral 15 y el numeral 21, ¿sí? Coloco siempre la línea vertical a la par de ellos para empezar a descomponerlos. Ahí está, miren. Aquí voy a empezar a quitar aquel factor que exactamente divida los tres. Si me doy cuenta, 12, 15 y 21, pues no tienen el divisor 2. La mitad de 12 sí es exacto, pero la de 15 y la de 21 no lo tienen. El factor que coincide con los tres es la tercera parte, ¿sí? 12 dividido entre 3 sí es exacto, y eso le da lo que es 4. 15 dividido entre 3 sí es exacto también, y eso le daría entonces a 5, ¿sí? Ahí está, miren. 21 sí se divide entre 3, y eso le da a 7. Y aquí viene la diferencia, ¿sí? Bueno, aquí básicamente la mitad solo lo tiene 4, 5 no lo tiene de forma exacta, tampoco 7, ¿sí? Pero eso no va a ser impedimento en el MCM. Significa entonces que yo voy a quitar mitad, y la mitad de 4 sí es exacto, que es 2. 5 no lo tiene, solo lo bajo, según el concepto anterior. 7 no lo tiene, tampoco no lo tiene de forma exacta, solo la bajo. Otra vez la mitad, ¿sí? Y la mitad de ahí solamente para 2. Y ahí hemos llegado a la unidad. Si 5 no lo tiene, solo la bajo. Al igual que 7, ¿ven? Solo la bajo, ¿sí? Ahora bien, en el caso siguiente, ¿sí? Quite el siguiente divisor. Miren, 12 ya la llevó hasta la unidad. Para el caso de 5, esa tiene quinta. Y la quinta de 5 es 1, ¿sí? 7 no lo tiene, solo la baja. Entonces, para el caso de 7, prolongaríamos más esto, ¿sí? Solo tiene séptima, y la séptima parte es 1. Miren, y hemos llegado a la unidad. Esa es la diferencia entre el MCM y el MCD. Entonces, para poder hallar nuestra respuesta, el MCM de los factores, ¿sí? ¿De qué números? La del número 12, la del número 15 y la del número 21. Significa entonces que yo debo aplicar el producto de todos estos factores, todos estos que observamos aquí. Voy a multiplicar entonces 7 por el número siguiente, 7 por 5, ¿sí? Por 2, ¿sí? Por 2 nuevamente y por 3, ¿sí? Bien, aquí vamos a aplicar entonces el producto. Por eso les digo que se empieza siempre de abajo hacia arriba para que la multiplicación no sea difícil. 7 por 5 es 35. 35 por 2 le daría entonces 70. Y 70 por 2 le daría entonces 140. Y 140 por 3 le daría entonces el número 420. Quiere decir que el MCM de esos números vendría entonces a ser 420. Bien, entonces de los números primos hemos siempre comentado de que tienen dos divisores, ellos mismos y la unidad. Significa entonces que aquí tiene usted la tabla de los primeros 100 números primos que existen. En este caso la unidad no se toma como número primo. El 2 sí, porque solamente es divisible entre 2 y el mismo. 3 también lo es, 4 no es número primo, 5 sí es número primo, solo se divide entre él y la unidad. 7 también es número primo,
8 no, porque tiene cuarta y mitad, 9 tiene tercera, 10 tiene mitad y quinta, 11 es un número primo, ¿sí? Entonces, hay números que son impares, pero que no son primos, como tal es el caso de observar 15, por ejemplo. 15 es un número impar, pero no es primo, ¿sí? Porque tiene tercera y quinta, o sea que tiene otros divisores. Entonces, los números primos, definitivamente, del 1 hasta el 100, se consideran las que tenemos acá. 3 es un número primo, de ahí me salto hasta el 17, luego hasta el 19, luego hasta el 23, del 23 pues me salto hasta el 29, luego hasta el 31, al 37 y automáticamente hasta llegar a 100. Ahí tiene usted entonces la tabla de los primeros 100 números primos que existen. Bueno, tarea entonces para esta semana, se los voy a compartir así rapidito, ¿sí? ¿Qué tareas es lo que van a desarrollar, ¿sí? De acuerdo a su trabajo, ¿sí? De acuerdo al material que se les ha compartido. Bueno, voy a proyectar aquí rapidito. Permítanme, así rapidito lo voy a compartir por acá. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir, pero la pantalla de la llamada. Bien, solo permítanme un momentito. Aquí está. Bueno, muy bien. Este es el material entonces que tienen. Sí, ahí está. Miren, tarea para la siguiente semana. Entonces, perdón, esta no es, sí. Sería esta. Permítanme. Ah, presioné mal. Bueno, ahí está. Es esta, ¿sí? ¿Logran verlo? ¿Sí? ¿Logran verlo? Sí, va, muy bien. Tarea entonces para esta semana, lo que van a desarrollar entonces es lo siguiente, ¿sí? Van a resolver el ejercicio 21. Ejercicio 21 del 1 al 15. Ejercicio 21 del 1 al 15, ¿sí? Descomposición de números primos en sus factores. También van a resolver el ejercicio 22 del 1 hasta el 8, ejercicio 22, del 1 hasta el 8, hasta el 10, perdón, del 1 hasta el 10. Y también van a resolver el ejercicio 23, del 1 hasta el 10, hallar el MSM de los factores. Y con eso entonces, pues, damos por finalizado nuestra clase del día de hoy. Espero que tengan todos un buen día, les deseo un buen fin de semana y los espero la próxima semana. Pasen buen día.